Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor le bendiga. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y también para una hermana a quien yo amo mucho, que está allá en Orlando, mi hermana María Elena, y también para felicitarla por su cumpleaños. Dios la bendiga. Los quiero mucho y estoy orando por ustedes. Amén. Es muy grato presentarse a Jesucristo, la grandeza y lo sublime de su amor. Él te hace vencedor en el conflicto. Él será tu medicina, tu dolor. Si a tu alma ha embargado la tristeza, Jesucristo te dará consolación. En tu vida llenará de nueva fuerza y tendrás en él eterna redención. Su poder y poder inevitable de los reyes y señores de Señor, al demonio su dominio ha despojado y a la muerte le ha quitado su aguijón. Ese Cristo que a la cielo fue exaltado es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mis pecados y en la eterna mansión he de morar. Es muy grato presentarse a Jesucristo, la grandeza y lo sublime de su amor. Él te hace vencedor en el conflicto y tendrás en él eterna redención. Si a tu alma ha embargado la tristeza, Jesucristo te dará consolación. En tu vida llenará de nueva fuerza y tendrás en él eterna redención. Su poder y poder inevitable de los reyes y señores del Señor.
al demonio su dominio ha despojado, y a la muerte le ha quitado su aguijón. Ese Cristo que a la cielo fue exaltado es el mismo que cambió mi corazón. Con su sangre me limpió de mis pecados, y en la eterna mansión he de morar. Aleluya. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga más cada día y que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en sus corazones cada momento, cada minuto, cada segundo, ¿verdad? La importancia de la paz del Señor es lo que se logra a través de la permanente comunión con Dios. Permanente significa que a cada momento cantamos, a cada momento estamos haciendo algo, estamos orando. Me acuerdo de un pequeño testimonio que me dio un hermano, un ministro, ¿verdad? Que tal vez si está escuchando este mensaje vaya a decir, eso es conmigo. El ministro pastor me dijo que la mamá estaba de pronto haciendo arepa y estaba danzando y cantando, y de pronto salía hablando en lengua, o sea, bajaba el Espíritu Santo y empezaba a danzar. Decía que duraba hasta varios días hablando en lengua, o sea que el Señor la tomaba y ella seguía en la comunión con Dios, a pesar de que estaba haciendo lo que estaba haciendo en su casa, ¿verdad? Se mantenía en la comunión con Dios. Por eso hemos visto pues cómo la situación de Jeremías, como le tocó orar, cuando le amarraron por los pies, lo dejaron en el pozo de cisterna donde lo metieron, y le tocó orar, oró con los pies para arriba, ¿verdad? No es en la posición que indique uno o el otro, es como, vamos a decir, como usted crea que para usted es más agradable sentir la divina presencia de Dios. Y con esto no quiero quitar uno u otro, que si de rodillas, parado. Yo de verdad la mayoría de las veces comienzo orando de rodillas, pero comienzo danzando por el cuarto, caminando, danzando y cantando, porque cuando el Señor se hace presente y cuando usted percibe esa presencia hermosa, que no podemos, vamos a decir, explicar, porque es algo inexplicable. Las cosas espirituales las podemos percibir, las podemos nosotros experimentar, pero al venir la explicación ya viene en lo humano, y por eso el Señor nos habla de que el carnal no discierne lo espiritual. Y por eso aquellos hermanos, cuando estaban allá, ¿verdad?, en el aposento alto, y bajó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas y a danzar y todas estas cosas, y las personas decían que estaban locos, que estaban borrachos y muchas cosas más, porque ellos no discernían, no entendían qué estaba pasando. Por eso la presencia de Dios no se puede explicar con palabras, porque es algo personal, individual. Así como la salvación es individual, la presencia también es individual. Algo de lo cual el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, en este peregrinar, de que nosotros hicimos una escogencia, hubo un llamado, pero nosotros escogimos este camino angosto, ¿verdad?, la vía más dura, y ha traído pruebas y diferentes tipos, vamos a ver, situaciones contrarias a nuestros deseos, porque todos desean, la mayoría desean estar en un cuarto con aire acondicionado y que si un servicio de pollo por acá, que si aquello, que lo otro, pero la realidad es otra. En este camino verdaderamente, y más en este ministerio misionero, pasamos por diferentes tipos de, vamos a decir, de necesidades, porque muchas veces pues llegamos a lugares donde el agua es muy poca, o donde hay que buscar leña para cocinar, o bueno, y pare de contar dificultades, ¿verdad? Y el Señor nos ha permitido pues tener esa resolución
esa resolución, o sea, esa valentía de enfrentar y resolver. No solamente enfrentar, sino también colaborar, participar. En el lugar donde vamos, siempre vamos siendo como la familia o parte de la iglesia donde nos toca visitar. Pasamos a formar parte de ese rebaño de ovejas y vamos sujeto a, vamos a decir, a la dirección del Espíritu Santo a través del ministro que esté al frente de la obra, o sea, del pastor. ¿Por qué? Porque los ministerios tienen cada uno su posición. Y cada posición tiene que estar de acuerdo a los dones que el Señor manifiesta en cada instrumento o cada ministro al cual el Señor mueve o envía a un lugar a cumplir una misión de parte del Señor. La gloria sea el Señor. Por eso hay un canto muy precioso, tal vez ustedes lo hayan escuchado, ¿verdad? Y me gusta porque habla de vamos a decir, habla de algo muy delicado como es este camino angosto, la vía más dura. Y el Señor está pidiéndonos en este tiempo, ¿verdad? En estos últimos tiempos está pidiendo que nos está exigiendo esa comunión con Él. Amén. Vamos a cantarle al Señor y vamos a expresarlo con este pequeño canto y pidiéndole al Señor que cada uno de los que están escuchando y están compartiendo con nosotros este precioso mensaje pueda entender y pueda ser de bendición para cada uno de ustedes que están gozándose y compartiendo con nosotros este mensaje. Vamos a ver si podemos entonarlo para el Señor, que la gloria sea el Señor, que el Señor bendiga, ¿verdad?, cada una de las letras de este canto y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a lo que hemos de hacer, al compromiso que Dios ha puesto en nosotros a través de cada mensaje que el Señor ha traído, ha inspirado a cada uno de los ministros que estamos participando en la mesa del Señor. Así les invitamos, no pierdan la secuencia, tomen cada mensaje, nútranse a través de esto, llénense y pónganlo en práctica. Para nosotros ha sido de bendición. Por eso, cantarle al Señor es una bendición muy preciosa. Caminar este sendero, sí Señor, tras los pasos de Elohim, gloria a Dios. Pero no solamente caminar tras los pasos de Elohim, sino llegar al fin del tiempo, al fin de todas las cosas. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bendice tus cantos, Padre, son para ti. Y que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante por este sendero. Que tú nos ayudes porque sin ti, Padre, es imposible que nosotros podamos llegar. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de cantarte, Señor, de estar en este lugar, Señor. Bendices, Padre, estos cantos, así como a cada uno de los oyentes en esta preciosa tarde, y que tú nos ayudes a entender, a comprender y aceptar tu buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera por lo que has recibido. Sí, Señor. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Y eso es lo que en sí producía una gran victoria en el amor divino. Gracias, Señor. Caminaré este sendero tras los pasos de Elohim, quiero llegar
este sendero. Tras los pasos de Elohim quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino viva en mí. Gracias, Señor. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo nos llevará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Aleluya, caminaré este sendero. Tras los pasos de Elohim quiero llegar al fin del tiempo. Mi amor divino viva en mí. Caminaré este sendero. Tras los pasos de Elohim quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino viva en mí. Y amor divino viva en mí. Y amor divino viva en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Preciosa motivación pensar en ese amor divino, ¿verdad? Sentimos como un gozo en lo más profundo de nuestro ser, cuando sabemos el compromiso al cual el Señor nos ha llamado, cuando sabemos la responsabilidad que es estar acá en este lugar, ¿verdad? Siendo instrumento de Dios para que se manifieste el Espíritu Santo en nosotros y pueda hablar a las necesidades que sentimos todos nosotros. Pues tanto habla hacia allá como habla hacia acá, porque la espada es dos filos. La espada corta hacia afuera y hacia adentro, corta al exponente y corta al oyente también. Porque el Señor lo ha hecho de esa manera para que nadie se gloríe de sus fuerzas. Ajá. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Y el Señor en este tiempo, perdón, nos está llamando a la reflexión espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A qué posición nos ha llamado? ¿Conocemos nuestra posición en el reino de los cielos? El Señor nos está llamando a nuestras responsabilidades ministeriales, como creyentes de esta palabra poderosa. De esta palabra ha venido el Señor expresándose a través de cada mensajero, de cada profeta. Parte de un profeta, pero el espíritu queda. La carne perece, pero el espíritu queda. Hasta que el Señor envía otro profeta y envía el espíritu del profeta sobre el instrumento que él va a usar. Así como envía su Espíritu Santo para hablarle a su pueblo, como el Señor es una escogencia conforme a las necesidades. Por eso el Señor me ha permitido en esta preciosa tarde hablar del amor divino. El amor que vence al mundo.
El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. La Biblia dice que el amor, el testimonio del amor que está en nosotros es el que convence. Convence más que una predicación, porque son los frutos los que permiten el conocimiento de quién es el exponente o de quién es la persona que está predicando o a quién está el Señor usando para hablarle a su pueblo. Porque la palabra dice que la Biblia dice la regla de fe y conducta, con la cual Dios se comunica, corrige, exhorta y dirige a su pueblo a través de su palabra. Cuando hablamos de palabra, hablamos de inspiración divina. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de una manifestación divina. La palabra es Dios mismo manifestándose en nuestras vidas. A la conciencia. Tremendo. Estamos viéndolo. Está por acá, por este lado. Lo que es la conciencia. Las facultades. La conciencia está en lo que es la imaginación, la memoria, el afecto, todas estas cosas naturales en el hombre. Pero el Señor cada una de estas facultades la va convirtiendo, la va perfeccionando, la va entrenando para que usted y yo podamos tener dominio propio sobre cada facultad que el Señor le ha dado. Por eso estaba leyendo un folleto, dice que los dones siempre encuentran sus lugares. ¿Por qué? Porque Dios escoge y Él dio los dones a los hombres. Tremendo. Pasemos un momento a Efesios capítulo 4 y que el Señor nos ayude. Vamos a leer una porción de la palabra. Efesios capítulo 4. Y así le demos comienzo en esta preciosa tarde a lo que el Señor tiene para nosotros. Efesios capítulo 4, ¿verdad? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Recuerden, fue dada la gracia a cada uno de nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó, escuchen esto, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios constituidos por el Señor, gloria a Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vayan tomando nota en esto. Esto de verdad es muy precioso. Las artimañas del error. Recuerden. Las artimañas del error.
gloria a Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Bendito Padre de la gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta preciosa tarde. Vamos a pedirle al Señor sabiduría. Sabiduría para entender, aceptar, comprobar cuál sea su buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Por eso, Dios de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde te damos las gracias por tu palabra leída, tu palabra que nos exhorta, que nos corrige, que nos instruye, tu palabra que nos guía, Señor, a la salvación. En el nombre de Jesucristo te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que aparte de nosotros, Padre, toda terquedad, toda obstinación, toda sordera espiritual, Padre, toda palabra proferida, Señor, de nuestros labios sean perdonadas y anuladas en contra de los ministerios, en contra de cualquier hermano, en contra de cualquier familiar, Señor. Limpia, Señor, limpia ahora, Padre, nuestra mente y nuestro corazón, y que tu palabra pura y limpia haya nido, Señor, en nuestros corazones, y que tú la puedas regar con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, reprendemos toda incredulidad, reprendemos, Señor, toda rebeldía, toda rebelión, toda dejadez, en el nombre de Jesucristo. Declaramos ahora los cielos abiertos, Señor, y nuestros corazones preparados para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa tarde que nos permites estar compartiendo, Padre de la gloria, de tu presencia a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y que cada necesidad pueda hallar, Padre, cobijo, pueda hallar, Señor Dios de la gloria, una palabra de aliento, una palabra, Señor, que nos ayude a seguir adelante. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tremendo cuando aquella palabra que dice nuestro Señor Jesucristo, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros a través de la palabra de Dios. Por eso estoy leyendo este folleto de amor divino, ¿verdad? Este folleto de amor divino que fue predicado en el año 56. Imagínense ustedes. Tenía yo 1 año cuando fue predicado este folleto. Aquel tiempo, aquel entonces fue predicado, había una necesidad aquel entonces en el tabernáculo aquí del hermano Branham en Jeffersonville, en Indiana. Había una necesidad. El Señor llevó ese mensaje porque había una necesidad en ese momento, porque el ministerio al que el Señor había llamado al profeta era un ministerio, vamos a decir, apostólico, mensajero apostólico, porque era mensajero. Era el espíritu del profeta Elías morando en aquel instrumento, aquel hombre que Dios escogió, preparó, ordenó y envió. Sí, Señor. Y envió a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero con él iban las señales, milagros y prodigios, respaldándolo. Porque iba con él, así dice el Señor. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Por eso hablamos de un misionero, es un ministro que es enviado a cumplir una misión como misionero, una misión, valga la redundancia, de parte del Señor. Pero necesita el respaldo, tiene que ir con el respaldo de la iglesia, sí Señor, con la confirmación del Espíritu Santo, a través de los profetas, a través del pastor, a través de cada uno de los ministros y de los hermanos que Dios utiliza con revelación dentro de su cuerpo ministerial y dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tiene que llevar el respaldo de Dios, porque así dice el Señor, tiene que ser un respaldo espiritual. No es solamente la letra, no es solamente el creer, es la efectividad
de lo que produce saber usted que lleva el respaldo de papá, saber usted que Él lo está enviando y que Él le ha dicho, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios por esto. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso los ministerios no son cualquier cosa, como muchos dicen, el hermano, vamos a decir, el hermano profeta, o el hermano evangelista, o el hermano maestro. No, cada ministerio tiene una responsabilidad que hay que cumplirla, porque es posición por perfección. Estaba leyendo el folleto, y acá lo tengo, de perfección por posición. Ajá, perfección por posición. Cada ministerio tiene una función. Y cada ministerio, la función es como estamos leyendo, acá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, en el versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros, pastores y maestros. ¿Y cuál fue el propósito de constituir 5 ministerios en la iglesia? Dice acá, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, a los que están a cargo de los ministerios, una perfección en su posición para que sepan cuál es el deber de cada uno de ellos. Y no solamente que lo conozcan, sino que lo cumplan, que lo pongan por obra. Cada ministerio, cada oficio en la iglesia. Pero hablamos solamente de 5 ministerios. No hay ministerio que la Biblia acá no habla de ministerios añadidos. 5 ministerios, dice el Señor. Y cada ministerio tiene una operatividad diferente con un mismo fin. Llevar al pueblo a la perfección. Pero los ministerios no operan de la misma manera. Porque cada uno o sea, que cada ministerio, cada mensaje es diferente, de exhortación, de enseñanza, qué tremendo, de profecía. Cada ministerio tiene un mensaje diferente para la obra, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso los dones en cada ministerio, aunque los dones puedan ser iguales los 9 dones, pero también hablamos de los atributos de estos dones. Hay más de 22 atributos que estuvimos nosotros revisando que están operando dentro de los 9 dones y dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y son para qué? Para la edificación del cuerpo, el que sirve, el que atiende. Aquel que está pendiente de todas estas cositas acá y allá. Tiene el don para eso. Dios lo llamó a él para eso. Pero necesita perfeccionarlo en la atención, en el amor. Por eso este canto que dice, y amor divino vive en mí. Amor divino vive en mí. Porque nosotros escogimos, Dios nos llamó y nosotros escogimos decir, heme aquí, Señor. Porque en nosotros estaba el llamado del Señor. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, esas virtudes están en nosotros. Amén. Y si están en nosotros, ¿son para qué? Para que operen a favor de la iglesia del Señor. No a favor nuestro, como muchas veces hemos creído. Porque yo pasé por esta experiencia. Yo no iba a predicar a un lugar si no me decían cuánto me iba a ganar, cuánto me iban a dar, los gastos, y el pasaje, y el hospedaje, la comida. Bueno, voy con 2 acompañantes. Es tremendo. La iglesia no se preocupe, porque eso se utiliza mucho en las denominaciones. Y yo vengo de las denominaciones. Yo no puedo negar esto. Esto lo sabe la mayoría de los que hoy en día me han conocido en el mensaje, porque cuando doy parte del testimonio, porque es muy importante.
Que el pueblo conozca quién verdaderamente le está, cuál es el instrumento que Dios está usando ahí. Y qué ministerio usted representa, aleluya. Usted no puede avergonzar la Biblia que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no me puedo avergonzar del ministerio de servidor. Porque es el ministerio más hermoso y más precioso que pueda haber en la iglesia, es el ministerio de servir. El que atiende a las personas, ese ministerio es muy precioso. No es que los otros ministerios no tengan, vamos a decir, importancia o sean importantes o tengan esa sutileza, no. Sino que es el ministerio al que yo veo con mucha responsabilidad. Porque es el encargado de darle el calor a aquel creyente que llega, el nuevo creyente, aquel que llega con una esperanza, con una necesidad, recibirlo, acomodarlo. Sí, Señor, hacerlo sentirse verdaderamente en familia y en la familia de Cristo. Por eso, cuando hablamos de ministerio, hablamos, vamos a decir, de ocupación y de responsabilidad. Por eso, cuando el Señor inspira, a través de nuestro Señor Jesucristo, viene la inspiración de Dios, ¿verdad? Dice que la palabra se hizo hombre. Juan capítulo 1. Se hizo hombre y moró en medio nuestro, o habitó en nosotros. Habitó con nosotros. La palabra se hizo hombre. Porque el Señor necesitaba hacerse conocer. Y necesitaba un instrumento. Y la escogencia de Dios fue entonces un hombre que le pudiese predicar a los hombres. Pero no podía ser cualquier hombre. Tenía que ser alguien perfecto, en obediencia, en amor, en valentía para soportar todo lo que venía. Tenía que tener la llenura del Espíritu Santo, pero la esencia de Dios, la perfección de Dios en él. Y esa es la enseñanza que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Por eso hablamos de amor divino. Por eso el Señor dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al primero de sus hijos. Al primero. No había más escogencia. No. Era a su Hijo unigénito, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree, o sea, la palabra se hizo verbo, el verbo se hizo hombre y habitó en medio nuestro. Y todo el que creyó en ese verbo, creyó en aquel hombre que hablaba esta palabra, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Un sacrificio. Tenía que haber un llamado de atención como aquellos hombres, así como Moisés. Hablamos de Moisés. El llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3. Dice, Dios habiendo visto la aflicción de su pueblo que estaba en Egipto, ¿verdad? En el versículo 7 habla de eso. Sintió misericordia y descendió para librar a su pueblo de manos de los egipcios a través de Moisés. Descendió y habitó su espíritu en Moisés para usarlo como un instrumento para él. ¿Quién va a creer esto, verdad? ¿Quién se imagina esto? De que Dios utilice al hombre para liberar a un pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Sintió misericordia y descendió para librar a su pueblo de manos de los egipcios a través de Moisés. Eso está en Éxodo capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Gloria a Dios. Y escogió a Moisés, pero Moisés sintió temor y temblor y empezó a poner diferentes tipos de trabas al Señor. Y entonces llegó y añadió a Aarón también, para que Aarón lo ayudase en la expresión, en la palabra, porque tenía más soltura, tenía, vamos a decir, hablaba un poquito más claro que Moisés. Moisés era un poco tartamudo, pero entonces el Señor añadió a Aarón. Pero el que iba al frente de la comisión era Moisés. Es tremendo como
el profeta presenta esto. Dice, ustedes se imaginan aquel que hubiese encontrado a Moisés, porque el que Moisés dudó, Moisés, bueno, hizo diferentes tipos inventó diferentes tipos de cosas para no ir, porque sintió temor regresar de nuevo a ese lugar, donde si regresaba seguramente lo iban a matar. Él tenía mucho temor. Él tenía temor de regresar de nuevo. Tenía 40 años ya vagando en el desierto y tuvo la experiencia de que por poco llegó a ser gobernador de Egipto. Estuvo a punto, era el hombre elegido para esa comisión, pero entonces el Señor lo sacó. Porque tuvo un conocimiento de la palabra de Dios a través de la madre, la mejor maestra que pudo Dios poner al lado de este hombre fue a la misma madre de Moisés. Y aprendió muchas cosas que le estuvo enseñando. Es tremendo, precioso el Señor. Y Moisés, ya al final, el Señor puso su amor. Cuando el Señor entra en el corazón de Moisés y Moisés aceptó, escogió el camino angosto, la vía más dura, la escogió. Y aceptó ser comisionado, el comisionado de Dios para liberar al pueblo de Egipto. Fue a libertar al pueblo de Egipto. Pero para eso tuvo el Señor que darle de su amor. Él sintió amor, compasión, lo que Dios estaba sintiendo, lo que el Señor quería hacer, tenía él que sentir. Tenía el mismo deseo y la única manera era que tuviese el Espíritu de Dios en él. Si no, él no iba a sentir ese amor para hacer lo que tenía que hacer, lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer, lo que Dios le estaba enviando a hacer, la comisión que Dios le estaba dando. Dios lo estaba enviando. Por eso cuando un hombre es enviado por Dios, Dios lo va a respaldar. Bien sea a través de las oraciones de la iglesia, de las oraciones de un pastor que está velando por los ministerios que están a su alrededor, porque ese es el ministerio del pastor. Velar por las ovejas que Dios ha puesto a su cargo. La responsabilidad de este ministerio, gloria a Dios. Precioso el Señor. Cuando el Señor pone ese amor en el corazón de un ministro para hacer lo que el Señor le envía a hacer, tiene que ser el Señor que va con él. Aún así dice el Señor. Porque el amor cubre multitud de fallas. El amor todo lo puede y todo lo soporta y no deja de ser. Y es lo que permite que las coyunturas, como dice Efesios capítulo 4, se puedan unir. Un mismo sentir en una misma cosa. No ven los errores. No. Al contrario, animándose los unos a los otros. Un mismo sentir, una misma cosa. O sea que estemos nosotros verdaderamente, como dice la palabra, en un mismo sentir. Si uno cayera, el otro lo levantará. Porque el amor divino, el amor fraternal, el amor que Dios ha puesto perfecto en nosotros, es el que nos permite unirnos verdaderamente. Gloria a Dios. Como dice el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la unidad de la fe. Y esta unidad solamente se logra con amor. Tiene que estar el amor de Dios, tiene que estar ahí. Por eso el apóstol Juan, aún ya bastante, ya dice que ya casi no caminaba y lo llevaban. Él murió de muy alta edad. No sé cuántos años tendría Juan cuando murió, pero eso lo saben ustedes. ¿Verdad que sí? Decía que lo llevaban y le hablaba a la iglesia y le decía la predicación de él era: ámense los unos a los otros. Esa era la predicación que él daba, porque él sabía que donde hay amor hay unidad. No amor fingido, no. Amor verdadero, no fingido. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Eso se vivió hace muchos años atrás. ¿Cuántos dicen amén? El celo ministerial. Estaba aquel ministro pendiente de los errores del otro ministro para cizañar a la iglesia en contra de aquel. Y la palabra dice que cuando usted ve a su hermano que esté en una falta, llámelo, usted y él solo. Llámelo. No se lo comunique a nadie. Ese es el amor fraternal. No se lo comunique a nadie. Vaya usted y llámelo y corríjalo con amor, como si fuese usted que hubiese cometido la falta. No vaya a ser que usted también cayera en la misma más adelante. No que ver la falta y comenzar a exhortar a viento, para allá y para acá, hermano, a corregir, a hablar. Y muchas veces las personas no están ni presentes en el lugar. Eso se ha visto mucho en muchas iglesias, gloria a Dios. La falta de sutileza. Por eso hay un don. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Estuve compartiendo con un hermano esto. Dice, el fruto no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo estuvo como fruto el racimo de uva, la vid. Es un fruto, la uva, pero viene un racimo. Y el racimo conforma entonces cada uno un fruto, cada uno, pero es un fruto solamente. El Espíritu Santo es un fruto que se manifiesta conforme a la necesidad. Y uno de esos frutos que me llama mucho la atención es el de la benignidad. Y ese fruto es el que más, escuche esto, este fruto es el que más opera en los pastores, en ese ministerio. Benigno, amor. Encierra tantas cosas, esta palabra benigno, se benigno los unos con los otros, tremendo. Y se manifiesta más en el pastor. ¿Por qué se manifiesta más en el pastor? Déjeme decirle esto. Cuando hablamos de Moisés, cuando el Señor envía a Moisés, el Señor iba con Moisés porque iba en Moisés. Era el mismo Señor que se estaba manifestando a través de Moisés. O sea que Él llegó y bajó. Bajó y entró y estuvo en Moisés para Él manifestarse. Pero Él necesitaba que Moisés tomase la decisión de permitir que Él entrase y tomara el cuerpo de Moisés para ir a libertar al pueblo. Por eso cuando el profeta lo detalla, bastante verdaderamente me gocé mucho y me gozo con este mensaje, ¿verdad? De amor divino. Dice, cuando Moisés sintió ese amor y esa compasión por el pueblo, inmediatamente dice que fue y tomó una mula vieja. Tomó a su esposa y a su hijo aquel entonces y se fueron hacia Egipto. Yo me imagino a este hombre, esta mujer, este niño en una mula. Dice él, ese era el ejército que iba a libertar al pueblo judío de los egipcios, el ejército. Imagínense ustedes cómo el Señor habla en la simplicidad. Dice, ustedes se imaginan que si alguien le hubiese preguntado gloria a Dios, a Moisés, Moisés, ¿para dónde vas? Y él hubiese dicho, voy a libertar a mi pueblo de Egipto. Voy a libertar al pueblo judío de Egipto. Y ese era el ejército, la esposa y un niño y una mula vieja, y él caminando con la vara en la mano. A buscar a Aarón para irse. ¿Usted se imagina? Pero era tanto lo que el Señor le ha puesto en su corazón, había puesto su amor en él, para que él sintiera amor por ese pueblo. Y así mismo está aconteciendo hoy en día en el ministerio del pastor. Escuche,
lo que les voy a hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo, les voy a hablar porque es mi voz. No soy yo quien está dando este mensaje. El Señor vio necesario que este ministerio trajese este mensaje para que aquellos que están encubiertos, que están usando las artimañas del error, ya no continúen con esto. Acuérdense que usted también pasó a formar parte de los hijos de Dios. Déjese usar entonces por el Padre. Gloria al Señor. Dice así: el ministerio del pastor es apacentar el rebaño del Señor, ministrando el consejo y el alimento de la palabra. Para ello necesita el don de sabiduría. Gloria a Dios. Seguimos. Cabe destacar que algunos ministros confunden la expresión de pastorear al pueblo del Señor con entretener al pueblo del Señor, ignorando que su misión consiste en guiar a la iglesia a la perfección según el plan y el propósito que Dios tiene para cada individuo. Él conoce su ministerio y su posición. Y Dios va añadiendo, va dando lo que Él necesita que el pueblo, o lo que Él necesita que al pueblo se le administre. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo se encarga de guiar a toda verdad y justicia al ministro para que en su posición ministerial, conforme a los dones que operan en él, lleve a este pueblo, a este cuerpo, a la perfección. Porque la palabra dice en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Vuelve el Señor a hablar de amor. El Señor siempre ha querido que el pueblo entienda, vamos a decir, el significado de la palabra amor. Porque si entendiéndolo y conociéndolo, así como cada ministro, cada ministerio y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, recuerde esto, cada uno de nosotros y de ustedes tienen una posición aquí dentro del cuerpo de Cristo. Si es el cuerpo de Cristo. Si forma parte del cuerpo de Cristo, tiene que saber cuál parte es, si es la oreja, si es el dedo, si es el pie. Tiene que saber cuál es su posición, para que no tropiece, escuche, con las otras partes del cuerpo. No va a ser que usted siendo pie quiera comer con el dedo gordo del pie. Eso le corresponde a la boca. No va a ser que usted tenga una posición y quiera ocupar la posición que a usted no le corresponde. Y por eso es que hay tanto choque dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren ocupar ministerios, ocupaciones que no les corresponde, corrigiendo, hablando. Y muchas ovejas hasta se van. Muchos ministros muchas veces se van. Debe la falta de la dignidad, de ese don que le es dado al pastor. Al pastor, recuerde que eso le compete al pastor, la corrección. Si usted ve un hermano que cometa una falta, si usted lo ve y usted cree que usted lo puede corregir, hágalo. Pídale dirección a Dios, no lo corría a usted en lo natural, con sus conocimientos humanos. Que lo corría el Espíritu Santo en usted. Que Él sí sabe de qué manera va a corregir. Y si ve que usted no tiene esa benignidad, esa sutileza, entonces yo le recomiendo vaya al ministerio que le compete, que es el pastor. La palabra de Dios dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Moisés salió inspirado por Dios y Dios en él a rescatar al pueblo de Egipto, a rescatar al pueblo judío de Egipto. A eso fue. Él no tuvo temor de que lo fueran a destruir, que lo fueran a matar como lo tenía antes
antes de sentir amor y misericordia y compasión por ese pueblo. Y esa es la inspiración que Dios le da a los pastores. No es que los otros ministerios no amen al cuerpo de Cristo o al pueblo del Señor. No digo eso. Sino que el pastor él tiene el deber, el llamado para esta posición. Pero muchos creen, queriendo hacer lo bueno, escuche esto, los dones no son la salvación del creyente. No, la salvación es el amor divino. Cuando el amor divino está en cada uno de nosotros, es la posición de Dios en cada uno de nosotros. Es Él manifestándose en nosotros. Moisés fue llevado por el amor divino que sentía por aquella oveja, y la compasión en él fue la que se lo permitió, lo llevó y se enfrentó sin temor. Se enfrentó. Él creía verdaderamente lo que Dios le había hablado. Y Dios comenzó a operar en él de esa manera. Hacer Dios la obra a través de él. Él sintió temor cuando venía el ejército de los egipcios y tenía el mar delante de él. Él sintió temor, pero por esa oveja que Dios había puesto a su cargo, dijo: Señor, clamó a Dios. Tuvo dudas, tuvo temor, pero era por la gran comisión que Dios le había encomendado. Por ese pueblo, por el amor que sentía por ese pueblo. De todos los que estaban ahí, ninguno sintió lo que Moisés sentía, porque tenía la responsabilidad de guiar un pueblo conforme a lo que Dios había puesto en su corazón. Y eso es lo que pasa en cada ministerio, que el Señor ha llamado a formar parte del cuerpo ministerial. El cuerpo ministerial de Cristo, al cual el Señor le ha llamado profeta, maestro, evangelista, apóstoles y pastores. Es el cuerpo ministerial. Aquí no atribuye nada, aquí no aparece otro ministerio, 5 ministerios. 5 ministerios. Y hay un solo pastor en cada iglesia. No todos son pastores. No porque usted o yo estemos al frente de un ministerio, queramos nosotros tomar la atribución, pasar por encima del ministerio pastoral, corrigiendo, exhortando, si no es el Espíritu Santo. Cuando una oveja sale de la iglesia, la Biblia dice que el pastor dejará a 99 y irá por una. ¿Verdad que este es tremendo? Él no dice el evangelista, no dice el apóstol, no dice los que tienen dones, tampoco, pues esa es otra cosa. Un don es una revelación de parte de Dios, dice que Él le dio dones a los hombres. Pero si un don no tiene el Espíritu Santo que le esté guiando para su manifestación, puede hacer más mal que bien. Si un don se está manifestando en la iglesia y no tiene la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, perdón. Es más peligroso que benigno. Por eso el Señor del Espíritu Santo es dominio propio. Sí, Señor. El sexto sentido, el supersentido. El supersentido que tiene, dice la palabra, que tiene la autoridad sobre los otros sentidos, sobre este sentido, la lengua. El supersentido detiene la acción del don. No lo deja operar fuera del lugar. No lo deja operar. El Espíritu Santo es la autoridad sobre todos los miembros del cuerpo. El sexto sentido. El que controla todo esto, el Espíritu Santo. Por eso los dones tienen que ser pasados primeramente por el sedazo, tienen que pasar por el filtro. Tiene que ser filtrado.
confirmado, y el pastor se encarga de ver si verdaderamente es el Señor o no es el Señor. Si es un sueño o una revelación, ahí va la confirmación. Hay que ir al vaso que el Señor ha puesto con ese fin en la iglesia, a ese ministerio. La posición de cada ministerio tiene que ser llevada con mucho cuidado. La iglesia tiene que conocer la posición y el qué de cada uno de los que están en sus posiciones. ¿Cuál es el deber? La responsabilidad. Porque a nadie, porque yo he visto, sí, como no. He visto ovejas que se han dolido cuando otra oveja se descarría y se va. Y los he visto que han ido también en busca a la ayuda del ministerio, a respaldar el ministerio pastoral. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero si el Señor no lo ha enviado, no lo haga. Porque en vez de traerle lo que lo va a alejar más. Eso le compete al pastor. Y si él no lo hace, Dios le pedirá cuenta. No estamos tampoco juzgando o estamos no recriminando. Estamos buscando la posición de cada ministerio. Porque solamente 5 ministerios es lo que vemos acá. Y hay personas que están ocupando ministerios y no están aquí. Y aquí es donde el Señor nos quiere llevar con esta enseñanza y con este mensaje. No quiera tomar atribuciones que a usted no le competen. Manténganse al margen. Es bueno querer ayudar a la obra de Dios. Aleluya. Aarón hacía solamente lo que a él le competía. Pero Moisés hacía lo que le correspondía, porque Dios estaba en él dirigiendo y haciendo, y es el hombre que Dios comisionó para esto. ¿A quién le puede doler más la oveja? No solamente al hermano, no al pastor, porque es el que ha lidiado con ella. Es el instrumento que Dios ha usado para atenderle, para oírle, para apacentarle, porque en él están los dones que Dios ha puesto en el pastor con ese fin. No está en el ministerio apostólico, no está en el ministerio evangelístico, no está en el ministerio, en el maestro, no está en otro, ni en el profético, en ningún otro ministerio, está en el ministerio pastoral, ahí en el pastor. Ahí dice que el pastor da la vida por su oveja. No dice el hermano que tiene el don, el hermano evangelista, no dice el pastor. Da la vida por su oveja. Por eso cada ministerio que conoce su posición, conoce su responsabilidad. El de maestro, la atención más a los jóvenes hoy en día. La necesidad de los jóvenes. ¿Qué mensaje le podemos dar a estos jóvenes? Sí, la palabra, pero el Espíritu Santo tiene que revelar la necesidad y tiene que haber el amor divino en cada ministerio, en cada ocupación. Tiene que estar ahí la manifestación de Dios que conoce cuál es la necesidad de cada uno de los integrantes de su cuerpo. Recuerde que yo lo dice acá. El ministerio compone la mano de Cristo. Los ministerios conforman la mano de Cristo y está bien representado, porque con las manos usted se lava la cara, se cepilla, se saca una basurita del ojo, se corta las uñas de los pies, se lava los pies. Las manos, yo creo que están, como Dios supo en todas las revelaciones que ha dado, la representación de cada uno de los miembros de su cuerpo. Por eso el Señor nos hace ese llamado. ¿Conoce usted su posición? ¿A qué el Señor le trajo a la iglesia? ¿Cuál es su posición? Si la conoce, entonces busque la perfección de esa posición. Pídale dirección a Dios. Aquel que te falta de sabiduría, pídasela a Dios que se la da en abundancia. Si eres servidor, en servir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si eres servidor, en servir. Sea servidor. Aleluya. Moisés fue y hizo lo que el Señor le pidió que hiciera.
Nuestro Señor Jesucristo hizo lo que el Señor le pidió que hiciera, lo que Dios hizo a través de Él, porque Jehová estaba en Él también. Era un solo cuerpo, Padre y Espíritu Santo, uno solo, es un solo cuerpo con 3 oficios diferentes, pero igual que los ministerios, el cuerpo de Cristo, el cuerpo ministerial con 5 oficios diferentes para la perfección de la iglesia. Más nadie tome más alto, dice la Biblia, que más nadie tenga más alto nivel. No crea. No se crea más de lo que usted es. Manténgase en su posición. Si usted es un hijo de Dios, si es hijo de Dios. Estaba leyendo parte también de un folleto por acá que habla de 3 tipos de creyentes. Y compartiendo con un hermano, todavía estamos hablando y estamos compartiendo y le dije... Y si hay 3 tipos de creyentes, también es aplicable a 3 tipos de ministros. Y me dijo, también es aplicable, porque el ministro es un creyente, aunque es con un oficio, con una ocupación, con una responsabilidad. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Verdad que sí? Entonces, si esto es de esta manera, y hablamos de 3 tipos de creyentes, hablamos de 3 tipos de ministros, ¿verdad? Claro, no es que vamos a profundizar esto, porque esto es bastante extensivo. Pero si entendamos entonces, ¿verdad?, que así como hay 3 tipos de creyentes, hay 3 tipos de ministros, ¿verdad? Y entonces debemos de pedirle al Señor, de hablarle al Señor y de pedirle que nos ayude a comprobar ¿qué tipo de creyentes somos nosotros? Buscar dónde estamos fallando en el Señor. Si nos estamos entrometiendo en cosas que no nos competen, sin saber, o lo estamos haciendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque si es así, hay un orden. 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y en orden. Tiene que haber un orden. Toda posición tiene un orden. El evangelista, evangelizar. El maestro de enseñar. Pastor, apacentar. Profeta, no acontecerá nada sin que el Señor no se lo muestre a sus siervos los profetas. Gloria al Señor por eso. Pastor, si el pastor les apacienta las ovejas, entonces aquel que quiera apacentar la oveja, corregir la oveja del pastor, tiene que ponerse en el lugar del pastor. Y hay un solo pastor, como hay un solo Jesucristo. No hay dos Jesucristo, hay uno solo, vivificado en todos nosotros, en su omnipresencia, ¿verdad? Y la omnivicencia de Dios. Así que, amados hermanos, anteriormente en el pasado acontecieron estas cosas porque no había el mover del Espíritu Santo como lo hay ahora, como los dones que están operando ahora, el don de discernimiento que discierne que espíritu se está moviendo, que quiere echar a perder la obra que Dios está haciendo, que quiere estar esculcando en todos los ministerios sin tener un llamado a ninguno de esos ministerios. Si usted tiene un don, si usted tiene un llamado del Señor con ese don, manténgase hasta que el Señor le indique su posición ministerial. Ministerial, conforme al llamado. El Señor quiere el crecimiento de la obra, que la obra avance más, y más hoy en día en los jóvenes. En los jóvenes, pero eso le compete al pastor. Y a usted y a mí nos compete respaldar lo que el Señor ponga en el corazón del pastor, pedir la confirmación. ¿Y qué ministerio puede respaldar la visión que el Señor le ponga al pastor en su corazón? ¿De qué manera va a trabajar con los jóvenes? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los ministerios que lo van a respaldar? Porque el Señor inmediatamente pone todo a la mesa está servida. Cuando da la visión, da el respaldo y qué es lo que se ha de hacer, porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad, qué es lo que debemos hacer con los jóvenes.
Y la preocupación de Dios en estos días es por la familia. Y los jóvenes forman parte de la familia. Estuve leyendo donde habla de los requisitos del obispo. No sé si lo han leído. Y muchos censuran esta parte cuando toca que sepa que el que no sabe llevar su casa, ¿cómo va a llevar la iglesia de Cristo? Aquel que no sepa tener a su familia en obediencia. Y la artimaña del error. Inmediatamente sale el diablo y usa entonces cualquier hermano por ahí, comienzan a soltar la florecita y a decir, pero mire el hermano cómo está el hijo, mire el otro cómo tiene el otro, mira cómo está la familia, y así está ministrando. No es apto para ministrar porque la palabra dice esto, así, 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 pero vamos un momento a ver de quién está hablando la palabra. Porque el profeta dice que si aquel hombre lo está haciendo bien, ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas al siervo ajeno? Si dice, para su amo lo haga bien o lo haga mal, para él lo hace bien. ¿O es que usted está detrás de ese ministerio? Quiere serruchar el ministerio del hermano. Gloria a Dios. A cualquiera de los ministros o de los hermanos que están, hermanos, a cargo de un oficio aquí en la iglesia. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. Así le dijo a los discípulos, porque él sabía, él conocía el corazón de cada uno y los sentimientos que estaban en cada corazón. Él conoce el sentimiento de cada uno de los que están acá, de su cuerpo, en la iglesia, tanto el ministerial como el cuerpo de Cristo. Todos conformamos un cuerpo. Pero cada uno tiene una operación, una responsabilidad diferente. Ninguno es más grande. Todos vamos a llegar a una misma estatura, a un mismo nivel. Pero las responsabilidades son las que nos hacen estar pendientes de lo que Dios quiere para la obra. Y una de las cosas que el Señor quiere es que ya dejemos, que le pongamos nosotros ese tipo de actitudes que en nada son de provecho para la obra, para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Dice que corramos con denuedo la carrera que tenemos por delante y que lleguemos a la meta, pero que lo hagamos decentemente y en orden, en una disciplina, con agrado, con honestidad. ¿Verdad que sí? Y que seamos benignos los unos con los otros. Por eso dice el amor que vence al mundo. El amor que vence al mundo. Si Moisés no hubiese sentido este amor, esta inspiración divina, el temor hubiese vencido los deseos de ir. Yo quiero, pero como aquel que dice que se para a las 3 de la mañana a orar, hermano, y son las 3:30, a las 4 y se va allí para que y no hace mucho frío, no se levanta. Ajá. La fe sin obra es muerta. Por eso dice la palabra que el amor produce esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Romanos capítulo 5 habla de eso. El Espíritu que nos fue dado, lo primero que el Señor comienza a trabajar es en el amor. El amor en nuestro corazón es la manifestación del Espíritu de Dios. Yo no he visto tanto amor como en el corazón de un pastor. Y vuelvo de nuevo al ministerio pastoral. Porque cuando una ovejita se le va de la iglesia, yo le aseguro que el dolor es tremendo. Usted no ve el interior de un ministro. Aunque su corazón esté hecho pedazos, vamos a decirlo de esta manera, usted viene con problemas y él le va a dar un consejo, va a orar por usted, lo va a recibir con toda, bueno, ¿qué le digo yo? Con todo el amor de Dios en su corazón. Ser el pastor. Aquel que no tenga estos dones en este ministerio,
y esté pasando por una prueba tremenda, lo primero es, no díganle que no estoy. No estoy para nadie. No puedo, me siento mal. Yo admiro este ministerio y lo respeto también. Para la gloria de Dios digo esto. No sé lo demás, pero yo veo el ministerio más, vamos a decir, con más responsabilidad, el ministerio pastoral. No es que este ministerio misionero no tenga responsabilidades, pero cuando el ministerio misionero sale, el ministerio pastoral está pendiente de la familia de este ministerio que queda acá, porque el misionero está a todo tiempo para toda buena obra. El misionero está 24 horas del día pendiente a todo tiempo. Mire, el ministerio misionero no puede estar pendiente de un trabajo, porque ya tiene un trabajo, el ministerio. Pastoral y misionero son los ministerios que están las 24 horas del día trabajando en el Señor. Sí, Señor, presta atención para que usted vea. No lo digo para vanagloria, lo digo para que vayan entendiendo las ocupaciones. Y dependen los ministerios del altar del Señor. También entienda esto. Por eso muchas veces hay hermanos, oye, pero ¿qué? ¿Tu hermano no sale todo el tiempo de una? ¿Qué es una necesidad? Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Tal vez alguien está murmurando de estos ministerios. Pero entienda, son los ministerios que están a tiempo completo para la obra, como el de servir. Los que están pendientes en la iglesia están a tiempo completo. No podemos dedicarnos, y si podemos un momento, y de nuevo no podemos descuidar el ministerio como no podemos descuidar la familia. ¿Sí me entienden? Hay una responsabilidad. Pero el primer ministerio de cada ministerio es la familia. Después del Señor, la familia. El primer ministerio de todo creyente, suyo y mío, de la necesidad de la familia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero cuando el Señor nos va a enviar a alguna parte, ya el Señor tiene todo completamente ordenado. Por eso pone un hombre capaz de guiar al pueblo, un hombre capaz que en la comunión continua con el Señor, permanente con el Señor, sepa de qué manera lo va a hacer. Cualquiera puede enviar a cualquiera a hacer algo, pero tiene que responsabilizarse por la persona que está enviando, porque para eso el Señor lo ha puesto en esta posición. Entonces entienda, aquellos que quieren tomar las atribuciones pastorales, entiendan, usted no tiene el llamado, no tiene la sutileza, no tiene, como decimos, no tiene la benignidad para corregir. No lo haga. Pase todo a las manos de aquel que ha sido llamado con ese propósito y usted verá que está contribuyendo para el avance y el crecimiento de la obra. Porque una mala corrección mata a cualquiera espiritualmente. Esa alma se va. Y a donde tiran entonces los hermanos de legalista, de bueno y pare de contar, de religioso y bueno. Porque no supo, porque no fue el Espíritu Santo, fue usted que vio algo malo y lo quiso corregir. Y está bien, se sintió mal. El celo de tu casa me consume, eso está muy bien, hermano. Pero acuérdense que el primer celo de la primera casa es usted, porque usted está primorada del Espíritu Santo. El cielo y la tierra pasará. Estas instalaciones también van a pasar. Mas mi palabra no pasará y usted es la palabra. Usted va a la eternidad con esta palabra. Entonces tome en cuenta estas palabras, que estas son los que lo van a guiar a usted. Los ministerios están para la perfección y este ministerio también forma parte de la perfección a través de la palabra de Dios, para que estas cosas no sigan aconteciendo y no seamos más tropiezos para los ministerios que están operando dirigidos por el Espíritu Santo. Tome, agarre lo que es suyo,
Agarre parte de esta palabra que Dios le está dando en esta preciosa tarde y tome su parte y comience a trabajar en ello, orándole al Señor. Si el celo de su casa le consume, gloria a Dios. Pero recuerde que aquí no hay lo que había en aquel entonces allá. Habían cambistas cambiando moneda y ganaban entonces usureros, estaban ladrones trabajando ahí, estaban carteristas robando, estaban personas haciendo sacrificios de animales impuros al Señor. ¿Me entiende? En aquella casa había eso y por eso el celo, no es que usted no sienta celo por la casa del Señor, por el centro de reunión, por el tabernáculo de reunión del Señor. No digo eso. Sino que no tome esa cita bíblica para esta comparación. Porque la palabra celo encierra, busque el significado de esa palabra. El celo. ¿Qué significa celo? Cuando el Señor dijo celo, sabía lo que estaba diciendo, lo que se estaba moviendo en ese momento ahí, que aquí no se mueve. Gracias a Dios por eso. Que estamos, somos hombres y mujeres arrepentidos buscando la sanidad divina, aleluya, buscando el Espíritu Santo, el amor divino de Dios en nuestros corazones, hasta que todos lleguemos a la perfección, a la unidad de la fe. Unidos nuestros ligamentos, unidos esta mano, esta muñeca, este codo, este brazo, cada ligamento está unido. En la carne está unido por ligamento. Pero en el cuerpo ministerial y en el cuerpo de Cristo está unido por el amor divino de Dios, aquel que nos impida hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Hay unos 15, 8, 6, 3, 4 días, lo que el Señor nos envía a los campos a trabajar, a visitar la iglesia. Muchas veces pasamos por malos ratos, pero lo hacemos por causa del Señor y la gloria del Señor, porque para que Él se glorifique. No somos nosotros, es Él en nosotros. Si es Cristo la esperanza viva, es porque está vivificado en usted y en mí. Por eso no quiero decir que cuando usted siente celo, cuando usted corrige erróneamente, cuando usted cree que porque tiene un don, ya tiene ya la atribución de ser entonces el pastor de la iglesia o querer tomar la atribución, no quiere decir que usted no sea un hijo de Dios, sino que esta es una corrección. Sí, para la perfección del cuerpo de Cristo. Y busque su posición en el ministerio. Y levante su mano y diga que usted pertenece a ese ministerio porque Dios se lo reveló. Y comience a obrar y a trabajar. Y qué es lo que el Señor quiere y cuáles son entonces los requisitos para ese ministerio. Y llene esos requisitos y no se salga, no ocupe el ministerio que a usted no le corresponde. Yo he visto el llanto, yo estuve pastoreando mucho tiempo. No era mi ministerio, pero el Señor me llevó a través del ministerio apostólico a hacerme cargo de las obras. El Señor me enviaba a levantar una obra, a levantar un pastor, un ministro en ese lugar, porque Él lo estaba haciendo a través de mí. A pesar que estaba en las denominaciones, los dones estaban operando en mí y el amor del Señor lo tenía, aunque no tenía la revelación de su palabra, pero tenía aquel temor, aquella sazón en mi corazón. Aleluya. El profeta dice que Él no se aparta de estos hombres. No importa de qué denominación, no importa de qué iglesia. Esos son sus hermanos. Muchos me han calificado, muchos me han señalado, pero por causa de Cristo, o sea, soy bienaventurado, 2 veces doblemente feliz por esto, porque por causa de esta palabra profética, que un profeta la trajo y se reveló a mi vida, y yo estoy buscando este mensaje como usted también lo está siguiendo, yo lo estoy buscando. Sí, lo estoy buscando cada día más dentro de mi corazón, para que me siga guiando. El Espíritu de Dios y el Espíritu del profeta Elías, que estaba morando en este hombre, se está moviendo a través de este mensaje sobre la iglesia, y es para la perfección, para que ya no sigamos como niños fluctuantes, llevados, dice la palabra de Dios, como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, porque recuerde, cuando estamos nosotros ocupando una posición que no nos compete y queremos tomar atribución, aunque creyéndonos responsables de algo que no lo somos, por amor al Señor, porque es por amor al Señor.
Pero el Señor quiere que amemos a las almas. Que no hagamos las cosas por vanagloria, que no hagamos las cosas por emoción, que discernamos. Que discernamos. Por eso el don de discernimiento de espíritu, discernimiento, es discernir. Discernir qué espíritu está operando en esa persona. Si usted discierne qué espíritu opera en esa persona, y el Señor le ha llamado para echar fuera ese demonio de dentro de esa persona, hágalo. Pero si no tiene el llamado, no lo haga. La palabra de Dios habla de unos varones que quisieron tomarse esa atribución y reprendieron a un hombre endemoniado. Dice la Biblia que el hombre se revolvió contra ellos. El libro de Hechos habla de esto. Y que los desnudó y los avergonzó. A Jesucristo conozco, a Pedro conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Porque no eran los llamados, no tenían ni tenían el Espíritu Santo, que es el que redarguye a toda verdad. El Espíritu Santo es el que redarguye. La palabra es útil para corregir, para redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Si usted está en la perfección, entonces usted está en una posición ministerial. Porque es perfección por posición. Hablamos de la pirámide. Ahí está. La Odisea. Gloria a Dios. Amor fraternal. Espíritu Santo. Hay una perfección. El Espíritu Santo posesiona y perfecciona para posicionar. Recuerde. Él toma posesión, perfección y posición. Aquí está el Señor hablando en esta hora en el nombre de Jesucristo. Está hablándonos a nosotros. ¿Estamos dando todo por el todo en nuestra posición ministerial? ¿O estamos a medio tren? Hermano, el Señor dijo que no nos reuniéramos. Yo no estoy hablando de reunión. Yo estoy hablando del ministerio, de comunión. Yo estoy hablando de eso. Hay hermanos que se han hecho la tarea de estar husmeando. Tremendo. Y esto lo digo con toda la responsabilidad. El hermano Genaro dijo esto. Husmeando en la vida de la familia de los hermanos. Debe decirle que yo estoy visitando varios hogares, para la gloria del Señor y con conocimiento de mis pastores hermanos Barros. Porque doy un paso inmediatamente, le hablo con él y él es testigo, el cielo y el Señor son testigos de lo que estoy hablando en esta preciosa tarde. Y le comunico. Y pido consejo al respecto. Porque el pastor las conoce, a cada uno las llama por su nombre. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Aquellos que les gusta corregir. Él conoce a su oveja y a cada una le llama por su nombre. Él sabe de qué manera va a abordar a su oveja. Él sabe de qué manera. Yo vi un video donde estaba y ponían la oveja y pasaron como 5, 6, 7 hombres y silbaban y llamaban y la oveja no se movía. Pero lo que pasó cuando llegó el pastor de esa oveja y silbó, todas voltearon. Y cuando la llamó, todas vinieron. ¿Por qué? Porque ellas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Por eso cuando una persona toma la atribución sin tener el llamado del Señor y sin ser enviado y sin el Espíritu Santo y quiere corregir, se mete en un problema con el Señor. Sí, Señor. Está ocasionando más trabajo al pastor. Porque esa oveja cae en una confusión o cae, quién sabe, hermano, en aquella cuestión que en el confronto. Y no sé si esa oveja está pasando por cierta situación. Como muchos de nosotros hemos estado pasando por situaciones. ¿Dónde vamos, hermano, si la iglesia está cerrada? ¿Dónde va a ir? ¿Quién le llamó a usted? El pastor. El Espíritu Santo. Lo llamó usted el Señor. Vaya al Señor. Vaya a Él. El Señor dice que vaya a mi lugar santo, allá a mi rinconcito, allá. Y hable con Él. Es que la iglesia está cerrada, no se preocupe, hermano. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora Él? ¿No en el corazón del creyente? Vaya a un lugar donde usted pueda hablar con el Señor.
Eso es lo que nos ha mantenido firmes en estos ministerios. Eso es lo que nos ha mantenido firmes delante de tantos problemas con nuestros hijos, con la familia, con los mismos hermanos que andan hablando. Mira tu hijo cómo anda, el otro cómo anda, hermano. Deje quieto el que está quieto. Deje que el Señor haga la obra. Vamos a exhortar a los hijos del hermano, porque no deje que el Señor está haciendo la obra. ¿Cómo conociera, como dice el Señor, cómo conociera yo el pecado? Dice el apóstol Pablo en Romanos, creo capítulo 6, 7. ¿Cómo sabría yo, dice, que la codicia es pecado si no conociera la ley? Por la ley conocí la codicia, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo conocerán ellos la santidad si no conocen el pecado? Ellos tienen que pasar por diferentes pruebas como usted y yo las hemos pasado y las hemos vivido. Pero la diferencia es de que ellos ya tienen la palabra, ya tienen el conocimiento, instruye al niño en sus caminos, los caminos de Dios fueron instruidos. Ellos tienen que tomar una decisión. Usted no puede obligar a nadie a tomar una decisión. Recuerde, ni usted ni yo como padre puedo obligar a mis hijos a tomar una decisión. Y muchos pastores y ministros que están hoy en día en esa posición han pasado, han caído y se han levantado. Los padres los traían obligados a la iglesia, pero cuando tuvieron conocimiento, cuando tuvieron, ya vamos a decir, uso de razón verdadero, se fueron, porque estaban obligados. Pero al pasar un tiempo han regresado y hoy en día son los que están en los ministerios a cargo de la obra del Señor. Aleluya. Lo digo con toda responsabilidad porque lo he visto, lo estoy viviendo. No es que usted no se preocupe por su hijo y no es que usted no se preocupe por los hijos de su hermano. Gloria a Dios. No digo eso. Pero sujétese. Sea reverente. Deja al Señor hacer su trabajo. No quiere usted hacer el trabajo del Señor como muchos quieren defender la palabra y quieren defender el mensaje. No, hermano, la palabra se defiende a sí misma y lo defiende a usted. Manténgase en la palabra, manténgase en la comunión con Dios. Sí, Señor, manténgase. No caiga en prejuicio de estar jugando a los hermanos por la condición de sus hijos. Si usted le ha dado la palabra a sus hijos y ellos no le han prestado atención o se han desviado de esa palabra, ore por ellos. Ore solamente y esperen al Señor. No es que no los corrija, no digo eso. No estoy diciendo eso. Y no es que usted no corrija a algún hijo de algún hermano tampoco. Pero sepa que si el Señor lo ha llamado a eso, hágalo. Si no, no lo haga. No comete ese error. Si ese niño anda en necedad, la palabra dice que corrija al necio y lo odiará. Y usted va a levantar un mal sentimiento en ese niño. Lo he visto. En hermanos que han tratado mal a los niños y ni siquiera después han visto que no. Yo vi un ministro corregir a unos niños por algo que se había extraviado. Y los acusó y propiamente los llamó delincuentes. Yo estaba presente ese día viendo esto. De pronto empezaron a buscar lo que se había extraviado. Dese cuenta usted, esto es tremendo este testimonio. Al pasar un momento, llegó la esposa del ministro y comenzó a hablar con él, pero no los trates así, pero espera. No, seguro. Eso estaba ahí y ellos la agarraron. Seguramente creo que ellos, wow, yo escuchando, pero y el Señor le confirmó. ¿Usted oró por eso, hermano? No me contestó. De pronto salió un niñito como de 3, 4 años. Mira, estaba lo que estaban buscando. El niño estuvo jugando y lo tenía guardado con los juguetes de él. Y ahí lo habían buscado, en los juguetes del niño. ¿Cómo se hubiese sentido usted? Yo me puse en el lugar de ese ministro y sentí como cierta misericordia. Porque entendí que estaba pasando por un proceso y eso lo nubló. Lo nubló. No permitió que el Espíritu de Dios, como aquellos hombres que estaban en medio de la tempestad, estaban botando el agua con los tobos y ninguno se le ocurrió levantar sus manos y ejercer lo que Dios le había dado. A ese hombre le pasó lo mismo en ese momento. No se le ocurrió levantar sus manos
y ejercer los dones que Dios le había dado y pedirle revelación, discernimiento. Llorar y el Señor le iba a mostrar dónde estaba lo que estaba buscando, porque eso lo hace el Señor y yo creo, porque yo he visto la maravilla de Dios y eso es nada para las cosas que Dios ha hecho. Que yo diría molestar a Dios para eso y no poner en tela de juicio a los niños, sino que después que todo termine ni siquiera se dignó en disculparse con los niños. Muchachos, perdonen, vengan para acá, no, nada de nada. Dios, bueno, yo pensé que eran ustedes, fue todo, dio la espalda y se fue. Los niños se quedaron así, me miraron la cara y yo le dije, no se preocupe, ese no es él. No lo vean que ese no es él. Porque no era. No es la posición de un ministro. No es la manera de comportamiento. Y estamos hablando de comportamiento, de límites y posiciones en esta preciosa tarde. La iglesia necesita esto. Los ministerios necesitan esto. Conocer sus límites y sus posiciones. Sí, Señor. Y ocuparse de sus ocupaciones. ¿Qué le parece? La palabra dice, estuve leyendo, habla de la mujer. La ama de casa sea la mejor ama de casa. La esposa sea la mejor esposa. El hijo sea el mejor hijo, en obediencia, honre a su padre y a su madre. Si su hijo anda en desobediencia, si su hijo tiene ciertos problemas, una vez predicando día a la iglesia, levante la mano los que tienen problemas con sus hijos. Decir me desmayé, no, es mentira. Moisés tampoco se desmayó cuando agarró la serpiente con la cola. Cuando el Señor le dijo, mira esa vara que tiene en la mano, ponla en el suelo. Cuando la puso en el suelo, Moisés salió corriendo cuando vio la culebra. Dice el profeta que cuando vio la culebra se empezó a correr y la culebra. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Y entonces cuando el profeta le dice a Moisés que tome la vara de nuevo, la culebra por la cola se convierte en vara, y él le cansó y vio que ahí estaba algo sobrenatural. Y en este momento que hay algo sobrenatural, cosas que están pasando que no tienen que seguir pasando. Por eso el Señor quiere llevar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a una perfección. Aquel que murmure ya no murmure más. Aquel que le gusta entrometerse en los ministerios y no se entrometa más. Dice que las muchas manos ponen el caldo morado, y me perdona la expresión. Entiéndalo. Es con usted con quien el Señor está hablando. Aquel que le gusta corregir a los hijos de los hermanos, recuerde, vaya a la cabeza, vaya al pastor. Vaya al pastor de la iglesia y ponga en antecedentes, o mándele una cartita y métasela por debajo de la puerta para que no sepa que es usted. Si le da pena, le da vergüenza. O hable con el pastor de estos temas. Él lo va a aconsejar. Y él se va a hacer cargo porque él tiene el llamado y conoce su posición. Le doy gracias al Señor. Gracias al Señor por el pastor que él me ha dado. Sí, Señor. Gracias al pastor que Dios nos ha dado, a mí y a mi familia nos ha traído el Señor, la gloria sea del Señor. A reconocer nuestra posición, a reconocer la posición, el ministerio al cual Dios me había llamado. No era de pastor. Estuve pastoreando casi 20 años. Imagínense, tengo la experiencia de haber pasado por diferentes tipos de pruebas. Aunque no tenía la dirección del Espíritu Santo por falta de conocimiento de esta revelación, de este mensaje, pero tenía el conocimiento de la palabra. ¿Qué le parece? Y tenía el llamado del Señor. Y los dones estaban operando. No con eso me estoy justificando, no, un momento. No me estoy justificando. Estoy llevando cada cosa a su posición. Yo estaba fuera de posición. Estaba ejerciendo una posición y yo lo sabía, y yo predicaba y hablaba. Yo no siento ser pastor, pero estoy a cargo de este grupo y quiero que el Señor me ayude a hacer lo mejor posible. Tremendo. ¿Y qué le pidió el Señor Salomón al Señor?
El Señor le puso a su alcance todas las cosas que él pidiera, y él pidió solamente algo, un corazón entendido. Él le pidió amor divino. Aquel que esté falto de conocimiento, pídaselo a Dios, que será abundancia. Aquel que hable en lengua, pídale a Dios también la revelación de esto. Aquel que quiera otros dones, pídaselo al Señor. Aquel que quiera amor divino, aquel que quiera lo que quiera, por favor. Vaya a la fuente de vida, vaya al Señor. Hágalo. Ame a sus hermanos. No solamente de palabra. Hágalo, ámelo. No corría sin ser llamado a corregir. Le he dado la gloria al Señor, como le estaba diciendo, he visitado varias familias. El Señor me ha llevado. Me llevó a una familia a pedir un vaso de agua. Y ayer una hermana ahí, hermano, pase adelante, tome un café. Hay hermanas que vengo un momento que, no, pase adelante, hermano, pase, tome un café. Y claro, no rechacé el cafecito. Como muchos conocen al hermano Genaro, allá en los campos donde el Señor me lleva a compartir un cafecito, una cachapita y a compartir la palabra. Porque en sí no es por el café, no era el vaso de agua, había una necesidad. Y el Señor se glorificó en ese hogar. Sí, Señor. Cuando vimos la gloria de Dios, cuando vimos que era lo que tenía una liberación tremenda sobre una joven que tenía ciertos problemas espirituales de conducta. Y el Señor la liberó. Es tremendo. Cuando termino, llamo y hablo con mi pastor, vengo, hablo con él, le cuento y yo tengo conocimiento de estas personas, y me habló de ella. Y me contó y me dio unos consejos y tomo esos consejos. Pero fui porque el Señor necesitaba hacer algo ahí. Y en esos momentos, amado, cuando el Señor es el Señor y un ministerio, conoce la responsabilidad porque ha sido entrenado. Recuerden, perfección por posición. Cuando el Señor lo posiciona a un ministerio, Él sabe que usted puede hacer las cosas que Él lo va a mandar a hacer. Moisés sabía hacer lo que el Señor lo mandó a hacer, porque era el Señor que lo iba a hacer a través de Él. Tenía que saberlo. Pero tenía experiencia también. Experiencia. Tal vez usted, el Señor lo mande a derribar a un altar de brujería, un endemoniado, y derribar un altar de brujería, y usted llega a la puerta y cuando da todo ese poco de imágenes, tal vez usted se desmaye o salga corriendo, como un joven que el Señor dijo, yo voy con usted, hermano, a la cárcel. Estaba yo pastoreando el ministerio penitenciario, aquel entonces en la denominación. Cuando abren la puerta de la cárcel, y entro y estoy hablando y volteo, no lo veo, y cuando veo la puerta está apagada, la puerta estaba traumatizado. Cuando vio aquel grupo de hombres de la manera mal encarado, y pistola en mano, y cuchillo en mano, y granada, y cosas así, y la droga en la mano, y los guardias allá mirando y no se metían para allá. El hombre dijo, yo para allá no paso. Y me regreso, hermano, ¿qué pasó? Seguimos. Y un hermano, yo para allá no paso, déjeme ayunar unos 3 días más y vengo, hermano. Y le dije yo, hermano, aunque usted ayune 100 años, usted no va a entrar porque este no es su ministerio. Reconocí que no era el ministerio de este hombre. ¿Por qué? Por la forma como se comportó en el momento de la prueba. Así reconocemos cuando una persona no tiene llamado a un ministerio. Así usted reconozca si no tiene llamado a un ministerio. Reconózcalo y véalo, pídale dirección a Dios, pídale entendimiento al Señor. Si no es a este, pero sí a otro ministerio. Pide al Señor que le indique su posición ministerial. ¿Están los dones en usted? Entonces tiene que haber un ministerio para usted. Pídale al Señor la posición, su posición ministerial. Dice la Biblia que se le va a dar en abundancia. Y la abundancia es el Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad y justicia a ese ministerio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para terminar, dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Crezcamos en ese amor divino, amor fraternal. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino.
Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado, viniendo a nuestro encuentro. Amado hermano, esta es la perfección, la corrección. Dios al que ama corrige. Dios al que ama corrige. Y si el Señor le estaba hablando en esta preciosa tarde, si Dios le estaba hablando y usted ha estado haciendo esto que no debía de hacer, creyendo que lo que estaba haciendo era agradable al Señor, déjeme decirle que Romanos capítulo 12 habla de la renovación de nuestro entendimiento. En esta tarde el Señor le está renovando su entendimiento. Cuando esa renovación en nosotros, cuando sufrimos esa renovación espiritual, nuestro entendimiento estaba embotado, pero la revelación de lo que Dios quiere que hagamos no es lo que nosotros queremos hacer. No es lo que yo quiero hacer, es lo que el Señor quiere que yo haga. Porque Él sabe que ahí es donde está la perfección de los dones que operan en mí. Si usted no ha sido llamado, ¿verdad?, a estar corrigiendo la iglesia, si el celo de la casa del Señor le consume, amado hermano, recuerde que aquí no hay asaltantes, ladrones, ni nada de eso. Aquí hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No siente ese tipo de celo, que es irracional. Es irracional. ¿Por qué no es de Dios? Si es de Dios, entonces el Señor tiene que darle a usted la sabiduría para llevarle esto que usted está sintiendo al pastor. Y Él darle los consejos, ¿sí? Darle la guianza que usted necesita para que descanse en el Señor. Usted necesita descansar en el Señor. Necesita descansar. Tal vez tenga muchos problemas y no se ha dado cuenta. Y si es de los que le gusta corregir a los hijos de los ministros, tiene bastante trabajo. Pero llénese del Espíritu Santo, primeramente, y es lo que lo guíe. No vaya a ser que sea de tropiezo para cualquiera de estos ministerios y el Señor tenga que apartarlo. Porque la palabra dice que Él va a apartar todas las piedras de tropiezo. Y si su obra va avanzando, avance con la obra, crezca con la obra. Y recuerde, el Señor no quiere ese espíritu de conformismo, sino ese espíritu de lucha. ¿Me entiende? La lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Pero la palabra de Dios nos habla de que en nosotros mora la iniquidad, que son los deseos de la carne, las emociones. Y ya no estamos en tiempo de emociones, estamos en tiempo de amarnos los unos a los otros. Nada hagamos por vanagloria ni contienda. No lo haga. No haga esto. No trate de avergonzar cualquier ministro, cualquier ministerio, con los errores, ese estratagema de errores. Tratar de sacar los errores para que avergonzar un ministerio. Alguien me preguntó en estos días, hermano, pero para la gloria de Dios, ¿dónde está usted que no ha estado predicando más, hermano? ¿Qué problema ha tenido? ¿O tiene problemas con su familia, que no había venido más a predicar? O sea, le vi la cara y le dije, no, hermano. Pero entonces, ¿por qué no había predicado? Yo pensé que tenía algún problema espiritual. Y le vi la cara y no, hermano, gracias a Dios. Aunque no es malo, problema espiritual es una bendición para acercarnos más al Señor. Quiere decir que cada día vamos más a la perfección. Un problema espiritual significa, ¿verdad? Vamos a decir, un choque, bueno, cualquier cosa de esta, tribulaciones, ¿verdad? Pero no. Le expliqué, sino que pasa lo siguiente, hermano. Cuando el Señor me lleva a un mensaje, voy por inspiración de Dios. No digo que los demás hermanos no tengan inspiración de Dios, sino que los ministerios operan diferentemente. Y este mensaje ha sido para eso, para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso
Hay que respaldar la obra que el Señor está haciendo. No se pierda de tropiezo. Porque si a alguien le duelen sus ovejas, es aquel a quien el Señor se las entregó. Y si no, lea Juan 17. Léalo. Interprételo y pídale revelación a Dios. Que nuestro Señor, aunque Él sabía dónde Él iba, a Él le dolían esas ovejas. Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Ahí están, Señor, los que tú me diste. Ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. De su corazón, nuestro Señor, sabiendo la condición y la responsabilidad al que el Señor lo había llamado, Él estaba en ese momento suplicándole al Señor por sus ovejas, por las ovejas que el Señor le había entregado, y Él las sentía como suya, como de Él. Así la siente el pastor. Y así nosotros en los ministerios, cuando vamos donde vamos, sentimos ese amor y esa compasión por esas ovejas cuando llegamos que las vemos desvalidas como andan. Hay que llevarlas, trasquilarlas, lavarlas, sanarlas, curarlas, porque el ministerio misionero se encarga de esto también, para poder llevar el fundamento, un fundamento, es un anclaje, un fundamento, el fundamento de la palabra. Sí, Señor. Por eso, amados, no dejamos de amarle, por eso no podemos dejar de corregirle, porque es el Señor mismo que está hablando a su pueblo. Es el Señor mismo que está hablando a su pueblo. Y dice el Señor que entonces miraré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré sus tierras. Así que, dándole gracias al Señor que me permitió estar de nuevo, este privilegio de traer este precioso mensaje de amor, de corrección y de unidad en el amor del Señor. Moisés llegó y permitió que Dios se posicionara en él, y el amor de Dios comenzó a operar en Moisés y tuvo misericordia y fue por esas ovejas. Sintió amor. Nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y tuvo el Señor misericordia de este mundo y permitió entonces y se posicionó su espíritu en su Hijo, y por eso el amor divino de Jesucristo está en nosotros, para que sintamos también amor por cada uno de nuestros hermanos y respetemos los ministerios y los límites de cada ministerio. Y ministro que me estás escuchando, conoce tu posición. Si no, pide dirección a Dios y sé responsable en tu posición donde Dios te ha llamado. No te salgas de tus límites, pero en tus límites trabaja hasta el último minuto de tu vida. Son del Señor. Usted se comprometió con el Señor, cumple ese compromiso, cúmplalo. En el nombre de Jesucristo, les amo mucho. Quiero orar por aquellos que han estado haciendo estas recomendaciones que Dios les ha dado, ¿verdad? No corrija las ovejas si usted no ha sido llamado para eso. Eso le corresponde al ministerio que Dios llamó a apacentar sus ovejas. Permita que Dios siga operando de la manera como Él llamó a su ministerio. Son 5 ministerios. Dice la palabra, no 7, 8, 6, no, son 5 ministerios. Si usted cree que por los dones, los atributos que Dios le ha dado, ¿verdad? Usted pertenece a un ministerio, hable con su pastor. Hable con su pastor y hágale la pregunta, que lo ayude a definir cuál es su ministerio, para que usted entienda cuál es su ministerio y sepa que su ministerio no es el del pastor, para corregir la iglesia o las ovejas. Eso le corresponde a él. Ayúdelo llevándole, ¿verdad?, lo que usted está viendo, llevándolo. Escríbale y él para que lo ayude y ayuden esa alma que tal vez esté confundida y usted no la termine de confundir más. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a darle gracias al Señor. Y estoy hablando de algo que me pasaba y gracias a Dios pude superar esto. Y estoy dejando que el Señor me ayude cada día más, porque yo también quiero llegar a esa perfección ministerial, porque es importante, porque ahí depende la perfección del cuerpo de Cristo, de la novia. Gloria al Señor. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy las gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, por este mensaje. Aunque he sido bastante fuerte, pero eres tú, Señor, que has visto, Padre de la gloria, las debilidades. Has visto el celo en el corazón
de hombres que te aman, mujeres que te aman, pero que no están haciendo las cosas debidamente conforme a tu palabra. Yo te pido, Señor, que este mensaje sea de revelación a sus corazones y que ellos puedan entender, Dios de la gloria, en este tiempo, puedan entender cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta para sus vidas, para su hogar, para su familia. En el nombre de Jesucristo, tú quieres lo mejor para tu novia, Dios de la gloria. Y por eso están operando los ministerios, para llevar a este cuerpo a la perfección, Señor. Y así cada uno sepa y conozca su posición. Aquellos que están, Dios de la gloria, confundidos tal vez, yo te pido que les ayude, que les guíes, Padre. Que les dé de tu Espíritu Santo y que tu amor divino pueda operar en sus corazones y puedan entender, Padre de la gloria, y puedan conocer su posición ministerial y presentarse para la ayuda del cuerpo de Cristo, a formar parte, Señor, con los dones que operan en ellos, a formar parte de los ministerios. En el nombre de Jesucristo, bendice cada día más, Señor, a tu iglesia, a cada hermano, a cada miembro. Guárdanos, Señor, en tu verdad, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Guárdanos en ella y ayúdanos a seguir adelante. Y aquellos que estaban preocupados, Dios de la gloria, pensando que yo estaba apartado o estaba, Señor, descarriado y esto, Señor, te pido por ello. Gracias por las oraciones que han hecho, Señor, que han hecho, Padre de la gloria, para mi persona y para mi familia, y sepan que no estaba en esa condición. Solamente está esperando la inspiración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Les amo mucho. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en sus corazones. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Y oren por los ministerios. Y en especial por el pastor. Oren por ese hombre que Dios ha puesto, que ha soportado dificultades y nunca le ha dado la espalda cuando usted ha llegado a tocar su puerta. Recuerde esto y vea que el Señor está con nosotros. El Señor les bendiga y les guarde. Les amo. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.